¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bueno, a mí se me hace que vamos a ocupar que alguien nos empareja la puerta, por favor. Ándele, perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Qué bueno. Esta semana, como ya nos damos cuenta, es el primer día de diciembre y empieza en lo que litúrgicamente se conoce como la temporada de Adviento. Adviento significa venida y la palabra o la temporada de Adviento se conoce como son las 4 semanas antes de la Navidad, ¿sí? Los 4 domingos, de hecho, antes de la Navidad. Mucha gente en esta temporada de Adviento lo que hacen es que el primer domingo de Adviento encienden una vela, ¿sí? Y así lo hacen los siguientes 3 domingos. Entonces, si se dan cuenta, hay una vela de un tamaño y luego la que se enciende después está un poquito más grande, ¿verdad? Porque la primera ya se consumió. Y así las cuatro velas, y representa precisamente que la espera va disminuyendo para el día de Navidad. Adviento significa venida, ¿sí? Esas 4 semanas voy a compartir del tema de Adviento y ah, cada semana voy a compartir de un tema específico, un tema que por supuesto va conectado al siguiente y que está relacionado o que tiene su fundamento en diferentes partes de la historia de la encarnación de Jesús. El tema de hoy es esperanza y lo relacionamos o es simbolizado por los patriarcas del Antiguo Testamento. El segundo tema va a ser paz y es representado por los profetas que anunciaron la venida del Mesías. El tercer tema es gozo y está relacionado a los pastores que fueron a dispersar las buenas noticias del nacimiento del Mesías o del Salvador. Y la última palabra es amor, que es simbolizada por la anunciación del nacimiento de Jesús por medio del ángel. Como digo, el primer tema es esperanza. Esperanza significa o es un estado de anticipación del futuro, ¿sí? ¿Para qué esperamos lo que ya tenemos? Eso no lo esperamos, pero la esperanza se refiere a que estamos anticipando algo que no ha sucedido. En el idioma hebreo hay 2 palabras principales que se utilizan en la Biblia para referirse a esperanza. La primera palabra es yakhal, que significa esperar por. Y el ejemplo más claro de esto es, si nos vamos a la historia de Noé, cuando se subieron al arca estaban esperando por lluvia, ¿sí? Ni siquiera la conocían, pero la estaban esperando. La siguiente palabra hebrea es kabaj, que significa esperar, pero es un estado de tensión y expectativa mientras se espera lo que va a suceder. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Cuando estamos en un hospital, en la sala de espera, esperando que nazca un bebé, ¿sí? Hay una tensa espera, ¿sí? Si les ha tocado estar cuando hay huracanes, ya ven que llega un momento en la etapa del huracán que es una tensa calma, ¿verdad? Hay una tensión y paz en el ambiente porque se está esperando el embiste o el embate de la lluvia. En el libro de los Salmos encontramos más de 40 oraciones relacionadas con la esperanza. Alguien ora y espera. Alguien ora
y está en un estado de tensa expectación. Vamos a leer en Salmos capítulo 130, versículos del 5 al 7. Y como notarán allí, a un lado de la palabra puse la palabra hebrea. La primera kabaj y la segunda acá abajo yakhal. Dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable y en Él hay plena redención. Primero menciona la palabra kabaj, una espera tensa, y luego menciona la palabra esperanza de ya estamos esperando, ¿verdad? Ya es un hecho, estamos esperando. La temporada de Adviento es una temporada de espera expectante que conecta a Israel, el pueblo de Dios, con el cristianismo de hoy día, que es el pueblo de Dios también. Israel esperando la venida del Mesías. El pueblo de Dios, el cristianismo hoy día, esperando el regreso del Mesías. No la venida, porque ya vino, ¿verdad? Pero Él fue a la casa del Padre y prometió regresar. Nuestra historia de fe ha hecho un largo recorrido desde el primer advenimiento o desde el primer adviento de Jesús y aún no ha terminado. Hoy día vivimos en un tiempo de tensión entre lo que ya hemos visto y lo invisible, entre la llegada del reino de Dios hace 2000 años con la venida de Jesús y la consumación del reino de Dios con el regreso de Jesús. Esta es una teología del reino de Dios que se conoce como el ya, pero todavía no. ¿Les ha tocado decir eso? Bueno, ya, pero todavía no, ¿verdad? Así es, estamos en esa temporada o en esa época del reino de Dios porque ya vino Jesús. Ya vino, y ¿se acuerdan de su anuncio? El reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, llegó el reino de Dios. Pero luego leemos que Jesús va a regresar para establecer el reino de Dios. Entonces, como que sí, ya está aquí, pero todavía no. Ya lo conocemos, pero en parte. Porque cuando Jesús regrese, Jesús va a derrotar al último enemigo que falta por ser derrotado. ¿Quién es? La muerte. El diablo ya fue derrotado, pero la muerte todavía nos azota, todavía morimos. Cuando este enemigo finalmente sea derrotado y erradicado, entonces ya no habrá muerte. Como dijo el profeta o el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no habrá más muerte, no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque será o habrá sido consumado, completado el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Hoy día conocemos a Jesús en parte, pero llegará el día en que lo conoceremos por completo, tal y como Él es, como dice en 1 Corintios en el capítulo 13. Durante el Adviento recordamos y celebramos la venida de Jesús a este mundo en forma de un bebé pequeño y vulnerable. Si nos ponemos a pensar, el Dios de Israel que leemos en el libro del Éxodo, donde derrama las plagas sobre Egipto, las plagas de ranas, de la muerte del ganado, del granizo, de tinieblas, de convertir el agua del río Nilo en sangre, etcétera, etcétera. El Dios que cuando sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y se enfrentan al inmenso
Mar Rojo, Dios parte las aguas, ¿sí? Abre el mar y el pueblo atraviesa el mar como por tierra seca. El Dios que les dio grandes victorias sobre ejércitos poderosos viene al mundo en una forma tan humilde que se encarnó, se vistió de carne y sangre, de huesos y piel, y cuando era un bebé lo lavaron, lo alimentaron, lo sostuvieron, lo protegieron. No puedo dejar de pensar en esta temporada. Dios, el Dios del que la Biblia dice que los cielos no pueden contener su presencia, pero viene y habita en el vientre de un adolescente. Y cada vez me vuelvo a preguntar, y algunos de ustedes seguramente ya escucharon esto, si cuando María cargaba a Jesús, le llamaba hijo o padre. ¿Me explico? Si cuando José oraba, alzaba sus ojos al cielo o volteaba a ver a Jesús en la cuna. Los misterios, ¿verdad?, que nos encontramos de la grandeza y la sabiduría de Dios, que a la vez nos llena de esperanza, de una esperanza viva, en que Él es capaz, Dios es capaz, Dios es todopoderoso, Dios nos llena de esperanza por medio de la cual podemos compartir nuestra fe por medio de nuestro servicio a los demás. Recibimos a Jesús en medio de nuestra vulnerabilidad y le permitimos a Él, así como Él fue protegido y sostenido, que Él nos proteja y nos sostenga. Y de esto se tratan las buenas noticias de la venida del Señor Jesús. Todos somos invitados a la esperanza de salvación por medio de Cristo. Y nada, la mejor parte de las noticias es que nada nos puede descalificar. Nada nos puede hacer a un lado para recibir esa salvación. No nos puede hacer a un lado nuestro pasado, ni nuestra herencia, ni nuestra religión, ni nuestro género o estrato social. Porque Jesús vino al mundo para salvar a todo aquel que esté dispuesto a abrir su corazón a Él. Me encanta cuando Jesús dice, cuando habla a la multitud en el Evangelio de Juan y les dice, todo el que a mí viene, yo lo recibo. ¿Sí? El que a mí viene, yo no lo rechazo. Qué contraria puede ser nuestra actitud muchas veces, ¿cierto? Porque nosotros no siempre estamos dispuestos a aceptar a todos, por la razón que sea. Pero Jesús no rechaza a nadie, dijo en Juan 6:37. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta promesa de salvación se basa en una persona, no se basa en un optimismo común, puesto que el optimismo se basa en la idea de que las circunstancias van a mejorar. Sin embargo, la esperanza bíblica frecuentemente nos indica que no existe ninguna evidencia de que las cosas van a mejorar, sino que es la fidelidad
pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Es como si estamos mirando hacia adelante, pero volteando hacia atrás, conscientes de lo que Dios ha hecho. Vamos a leer qué dice Habacuc, capítulo 2. Es un versículo que es conmovedor. La oración del profeta Habacuc dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. El profeta recuerda y dice: Señor, he oído lo que has hecho. ¿Sí? Precisamente por oír lo que Dios ha hecho, tenemos esperanza. Aunque nuestras circunstancias sean adversas, nuestra esperanza no se basa en eso, sino en saber lo que Dios ha hecho. Mirando hacia atrás, volteando hacia el futuro. En el libro de los Salmos y a través de todo el Antiguo Testamento, con frecuencia nos encontramos a los autores como si estuvieran recordándole a Dios sus palabras, sus promesas y sus hechos, tal como lo hace el profeta Habacuc. Y no es porque Dios se olvide de lo que él ha dicho. ¿Ustedes creen que a Dios se le olvidan las cosas? No, ¿verdad? Por supuesto que no. No es eso, sino que cuando lo hacemos, ya saben cuál es la mecánica de hablar en voz alta, ¿verdad? O de leer en voz alta. Por eso la importancia de leer en voz alta. Porque lo que, por ejemplo, si estamos leyendo, entra por nuestros ojos, sale por nuestra boca y vuelve a nosotros por nuestros oídos. De alguna manera, al orar así, los escritores de los Salmos se recuerdan a sí mismos de las cosas que Dios ha hecho para poder fortalecer su esperanza. Aun cuando nuestras probabilidades de que las cosas mejoren sean mínimas, confiamos en el Dios Todopoderoso, en el Dios que creó todo de la nada, en el Dios que leemos que habita en la eternidad y que, como dijo el profeta Jeremías, que no hay nada, absolutamente nada que sea imposible para él. En medio de las circunstancias adversas, el salmista escribe en el Salmo capítulo 39, versículo 7: Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. ¡Qué padre! Mi esperanza he puesto en ti. Durante la temporada de Adviento, miramos hacia atrás al nacimiento de Jesús, pero también miramos hacia el futuro, esperando su regreso, que será mucho más brillante que el sol, lleno de amor, compasión, justicia y misericordia, y que traerá una sanidad total, completa y definitiva. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo empieza escribiendo el capítulo 5 y dice que somos justificados por la fe. Pero luego continúa y dice que también por la misma fe tenemos acceso a la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí está la fe y nos da justificación. Pero también por la fe tenemos acceso a la gracia de Dios. Y luego, la gracia de Dios nos permite tener alegría. ¿Por qué? Alegría por el hecho de saber y de estar conscientes que precisamente porque somos justificados y porque tenemos la gracia de Dios, alcanzaremos la gloria de Dios. Y por el hecho de saber, entonces es fe, gracia, conocer o saber que alcanzaremos la gracia de Dios. Y luego un tercer punto: a causa de tener eso en mente, podemos perseverar a través de los sufrimientos y ser completados
en nuestro carácter, y ser completados en nuestro carácter incluye que nuestra esperanza crezca y se desarrolle. ¿Han oído ese dicho que la esperanza muere al último? ¿Sí? Y si no tenemos esperanza, no tenemos nada. ¿Cierto? Nada. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo, después de esto que les acabo de explicar, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La palabra griega para esperanza es elpis, que significa una expectación gozosa y confidente de salvación eterna. La esperanza bíblica no nos defrauda porque precisamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, derrama sobre nosotros su amor. La esperanza bíblica no es un optimismo basado en las probabilidades, sino que está basada en las promesas fieles y verdaderas de Dios. En otras palabras, esperanza es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como lo fue el hecho de que un hombre crucificado haya resucitado de entre los muertos. Pablo escribe en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Qué tan importante es la esperanza que el apóstol Pablo ora por la iglesia pidiendo que la iglesia esté consciente de la esperanza que tienen? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos gente de esperanza? Hace años, predicando con un amigo, me dijo, hablábamos del tema de la esperanza y dijo, a mí esa palabra como que no me gusta. Se me hace que fue un poquito más duro cuando habló del tema, pero bueno. Le digo, ¿por qué? Dice, es que siento que hablar de esperanza es como no tener fe. Le dije, no puede ser, porque al contrario, tienes esperanza precisamente porque tienes fe, y tienes fe precisamente porque tienes esperanza. Y ahí discutimos el tema y él dijo, pues no me gusta la esperanza. Ándale pues. Con el paso del tiempo, le volví a sacar el tema y le dije, ¿te acuerdas que tú dijiste que no te gusta la palabra esperanza? Y se me queda viendo y dijo, ¿cuándo? Pues sí, tú me dijiste eso. No, dice, a mí me gusta la esperanza. Pues yo tenía la esperanza. Pues no lo hice cambiar, o no lo hice no cambiar, sino no lo hice recordar lo que me había dicho. Pero bueno, al menos ya tiene esperanza. Tal vez cuando lo vuelva a abordar con el tema me va a decir que no le gusta otra vez, no lo sé. Ya saben, los problemas de memoria. Así nos pasa muchas veces. La esperanza cristiana es tan importante que Pablo ¿cómo se dice? Pablo la coloca dentro de las tres grandes virtudes. En el capítulo de 13 de Primera de Corintios dice que hay tres virtudes que son más grandes de todas: fe, esperanza y amor. Y Pablo coloca la esperanza allí en ese trío de virtudes más importantes. Ya sabemos que el amor es la virtud más importante, pero la esperanza queda en un punto vital, prioritario. La esperanza nos permite vivir, porque sin esperanza solamente existimos.
Jesús es nuestra esperanza viva. Jesús nos permite que nuestra esperanza se base en su vida, su muerte y su resurrección. Esta esperanza basada en Jesús es la respuesta al problema de nuestros pecados y de nuestra eternidad. Esta misma esperanza, el apóstol Pablo dice que la tiene también la creación entera. Si leemos el libro de Romanos en el capítulo 8, Pablo dice que la creación entera gime a una misma voz, esperando la redención final que vendrá con el regreso de Jesús. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús crucificado para mirar hacia el futuro y poder seguir adelante. Y podemos decir, como dijo el salmista en Salmo capítulo 39, versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por la bendición de saber, como dice tu palabra, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por la esperanza de saber que esta esperanza que tenemos no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Jesús, por venir, por darnos futuro, por darnos esperanza, por darnos vida, perdón, salvación y por darnos acceso a la eternidad. Aún mientras estamos en esta vida, porque ya podemos participar de la vida eterna, aún mientras estamos aquí. Gracias por el privilegio de llamarte Padre, de ser llamados tus hijos. Gracias por el privilegio de recibir tu amor siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Si quieren participar de la tradición de las velas, bueno, llegando a casa, compren una vela y la encienden. No la dejen así toda la noche porque ya ven. El siguiente domingo encienden una segunda vela y así hasta el cuarto domingo, y ahí van a recordar esperanza, paz, fe y amor, en ese orden. Dios les bendiga. Nos veremos.